Hola, buenos días. Mi nombre es Ulises Castillo Díaz y hoy voy a dar la solución al problema para mi vía de mecánica vectorial. La hora de la clase es M3, el grupo es 03 y mi matrícula es 205035-4. Este sería el problema que tendríamos que resolver, el cual nos pide que calculemos la magnitud de CD, CK y JK y determinar si es una tensión o es una compresión en cada una de las barras. Y tenemos como valores de I de 5 kilonewtons, de K de 3 kilonewtons, en L tenemos 5 kilonewtons y en M tenemos 4 kilonewtons. En J no tenemos ninguno ya que el número de matrícula es 0, entonces la eliminé. Lo primero que tenemos que hacer para hacer los cálculos de las magnitudes de las barras, tendríamos que calcular primero las reacciones. Y para esto tendremos que entender que esto es en el punto A tenemos una articulación o una bisagra. Entonces tendríamos una fuerza con una magnitud y sentido. Es decir, tendríamos unos componentes AX y AY. Asimismo, acá tenemos dos rodillos, lo cual nos indicaría que solamente tendríamos una fuerza sobre el eje vertical en el sentido positivo. Nos quedaría algo así, HY, AX y AY. Primero tendríamos que calcular AX, ya que es la única fuerza en el eje de las X. Entonces utilizaríamos la fórmula de sumatoria de fuerzas en X igualando a 0. Como es la única fuerza sobre el eje X, entonces tendríamos que AX nos da 0, es nula. Ahora, para calcular AY ocuparíamos el momento en H, ya que tenemos como incógnitas AY y HY. Entonces, si tomamos la sumatoria de momento en H, podríamos cancelar la HY y tener como única incógnita AY. Entonces, el desarrollo de dicha fórmula sería el siguiente. Serían estos 4 kilonewtons multiplicados por 3, ya que es la distancia de M a H perpendicularmente. Ahora, los 5 y tendríamos el signo positivo, ya que nos haría tener el sentido, estaría girando. Si tenemos como punto fijo H y jalamos en el sentido de la flecha de M, tendríamos un giro a fav- en contra de las manecillas del reloj, lo cual significa que sería un momento positivo. Y así con cada una de las fuerzas I, K, L y M. Entonces tendremos ahora la fuerza L con signo positivo porque gira en contra de las manecillas del reloj y sería 5 kilonewtons multiplicado por la distancia perpendicular, que es de 6 metros. Son 3 más 3 son 6. Y ahora los 3 kilonewtons también positivo, multiplicado por 9, ya que son la distancia de aquí a acá son 9. 3 más 3, 6 más 3, 9. Ahora tenemos los 5 kilonewtons también positivo, porque gira en contra de las manecillas del reloj. Y tendríamos una distancia de 15 metros, ya que son de aquí a acá son 15 metros perpendicularmente. Serían 3 más 3, 6 más 3, 9, más 3, 12, más 3, 15. Y por último, tendríamos que utilizar el signo negativo para poder balancear la ecuación y poder hacer que el resultado de estas magnitudes positivas restarle algo para poder que nos iguala a 0. Es por eso que tenemos el signo negativo. Entonces, pues multiplicamos los 4 metros, los 3 metros por los 4 kilonewtons y nos dan 12. Los 5 kilonewtons por los 6 metros nos dan 30. Los 3 kilonewtons por los 9 metros nos dan 27.
Ahora, los 5 kilonewtons por los 15 metros nos dan 75. Y esto pues quedaría igual, porque es una incógnita. Sería menos AY multiplicado por 18 metros es igual a 0. Ahora, lo que hice fue pasar AY por los 18 metros al otro lado de la ecuación y sumar todo esto. Es decir, AY multiplicado por 18 metros nos da 12 más 30 más 27 más 75. El resultado de esto sería 144 kilonewtons por metro, tal como tenemos aquí. Entonces, para poder despejar Y, solo faltaría dividir 144 entre 18 metros y nos quedarían que son 8 metros en el eje Y positivo. Y eso sería todo para reacciones. No, vamos a calcular el valor de HY ya que no va a ser necesario. Y ahora les mencionaré el por qué. El motivo del cual no calculé el valor de HY fue porque voy a utilizar el método de secciones. Utilicé este en vez del método de nodos, ya que se es más fácil el método de nodos cuando hay pocas barras. Sin embargo, acá tenemos 10, tenemos A, B, PI, AI, acá son 3, hasta acá serían 10 barras. Son muchas barras para estar yendo barra por barra, calculando. Entonces mejor hacemos el corte transversal en las barras que necesitamos y podemos calcularlo ya con las reacciones de AX y AY que calculamos previamente. Entonces tenemos que AX era nula, esta se cancela. Y los 8 kilonewtons de AY serían positivos, los 5 kilonewtons negativos de I y la J por motivos de que mi matrícula tenía un 0, pues se cancela, no hay un valor, no existe una fuerza ahí, en mi caso. Ahora, tenemos estas barras, CD y JK, el cual están sobre el eje de las X. Aquí no tendríamos problema con calcular componentes ni nada de eso, ya que como están sobre el eje de las X, no tenemos ningún ángulo el cual nos obligue a colocar componentes. A diferencia del caso en CK, que sí tenemos un ángulo aquí, tenemos un ángulo acá y un ángulo acá, lo cual tendríamos que calcular los componentes de X y de Y en CK. Entonces, para eso utilicé este triángulo rectángulo que se ve aquí. Utilicé el cateto opuesto, que son 4 metros, y 3 metros de cateto adyacente. Y acá tenemos el ángulo. ¿Cómo vamos a calcular esto? Pues con una tangente inversa de 4 sobre 3, lo que nos daría como resultado 53.13. Es decir, si tenemos aquí el ángulo de 53.13, el cateto adyacente sería utilizando coseno, es decir, el componente de X utilizaríamos la función coseno y en el componente de Y utilizaríamos la función seno, tal como lo vemos aquí. CK multiplicado por coseno de 53.13 sería el componente en X y CK multiplicado por seno de 53.13 sería la componente en Y. Ahora teniendo todos estos datos ya podríamos proceder al cálculo de las barras, de las magnitudes de los barras. Aquí, nuevamente, utilizamos el AX que no tiene valor, no tiene magnitud, es 0, es nula. Y tenemos los 8 kilonewtons positivos, los 5 kilonewtons negativos y los componentes, más las barras. Primero, pues observamos que sobre el eje, las fuerzas de las Y, el eje Y, simplemente tenemos una sola incógnita, la cual sería CK multiplicada por seno de 53.13.
sería la única incógnita sobre el eje de las Y. Todas las demás son conocidas. Tenemos los 5 kilonewtons, que es conocida, y los 8 kilonewtons, que también son conocidas. Serían las únicas fuerzas en Y. Es por eso que utilizaríamos una sumatoria de fuerzas en Y para calcular CK con un simple despeje. Tenemos los 8 kilonewtons positivos menos los 5 kilonewtons negativos, y luego para 8 menos 3 sería 3. Todavía faltaría restar algo para que nos dé 0. Es por eso que utilizamos el signo negativo. Entonces, menos CK multiplicado por seno 53.3. Pasamos este CK multiplicado por seno al otro lado de la ecuación sumando. Entonces tenemos CK multiplicado por seno de 53.13 es igual al valor de 8 menos 5, que es igual a 3 kilonewtons. Entonces, despejando CK, obtenemos que CK es igual a 3 kilonewtons sobre seno de 53.13. Lo cual nos da como resultado a 3.75 kilonewtons en CK. Y sería una detención, ya que en el eje de las Y es negativo, sería para acá, estaría como jalando, estaría saliendo del nodo, entonces es una tensión. Ahora, tenemos que calcular el valor de CD y de JK, las cuales están sobre el eje de las X, entonces no podríamos utilizar ninguna fórmula de sumatoria de fuerzas debido a que tenemos dos incógnitas. Es por eso que utilizaremos la sumatoria del momento en C, ya que podríamos cancelar las componentes de CK y CD, entonces tendríamos mucho menos procedimiento que hacer, lo cual nos da esto. Primero tenemos que usar los 8 kilonewtons en el punto A. Los 8 kilonewtons nos daría como el punto fijo es C. Si hacemos la fuerza hacia arriba, nos daría un giro negativo, ya que va a favor de las manecillas del reloj. Entonces utilizamos el signo negativo. Sería menos 8 kilonewtons multiplicado por la distancia perpendicular, que sería 3 más 3 son 6. Aquí está el punto C. Por eso lo multiplicamos por 6 metros. Ahora, utilizamos los 5 kilonewtons, que nos daría un giro hacia acá, o sea, positivo. Sería 5 kilonewtons por la distancia perpendicular, que son de aquí a acá, pues son los 3 centímetros, los 3 metros, perdón. Y ahora tendríamos que utilizar el signo positivo en JK multiplicado por 4, ya que JK está en el eje de las X. La distancia perpendicular serían estos 4 metros. Es igual a 0. Entonces, tenemos que menos 8 por 6 son menos 48 kilonewtons por metro. Y 5 por 3 son 15 positivos. Más JK por 4 es igual a 0. Como esto ya lo tenemos positivo, pues simplemente lo dejamos de este lado de la ecuación. Lo único que pasamos al otro lado de la ecuación son estas magnitudes conocidas. De menos 48 va a pasar sumando, son 48. Y el 15, como es positivo, pasa restando. Son 48 menos 15, nos dan 33 kilonewtons por metro. Es igual a JK por 4M, por 4 metros. Entonces, para obtener JK, simplemente dividimos los 33 kilonewtons por metro sobre los 4 metros, lo cual nos daría una magnitud de 8.25 kilonewtons. Y sería una barra de tensión, ya que como nos daría JK un giro positivo, tendría que estar la dirección de JK sobre el eje positivo de las X para que girara en contra de las manecillas del reloj. Por eso es una barra de tensión. Ahora, lo último que nos queda calcular sería CD. CD está en el eje de las X. Ya tenemos CK, tenemos JK y tenemos pues las reacciones y las fuerzas. Es decir, la única incógnita que nos queda calcular sería CD, por eso es posible utilizar la fórmula de la sumatoria de fuerzas en X.
Entonces, obtenemos esto. Tendríamos JK, que era positivo. Por eso tenemos acá el signo positivo. Más CK, que también sería positivo, ya que es una barra de tensión, habíamos dicho. Es decir, está apuntando de acá, desde el nodo, hacia allá, hasta JK. Entonces tendría estos componentes en el Y negativo y en el X positivo. Por eso en el X va a ser positivo. Y la componente CK va a ser positiva. Y tendríamos que, como tenemos puras magnitudes positivas, tendríamos que usar el signo negativo para poder balancear la ecuación y que nos pueda dar un 0. Entonces tenemos como valor de JK era 8.25, el cual calculamos acá. JK era 8.25 y CK es 3.75. Entonces, son JK 8.25 más CK multiplicado por seno de 53.13. CK era 3.75. Entonces multiplicamos 3.75 por coseno de 53.13. Y tenemos menos CD. Menos CD lo pasamos al otro lado de la ecuación para que pase sumando. Y tenemos CD es igual a 8.25 más 3.75 por coseno de 53.13. Y 3.75 por el coseno de 53.13 nos da como resultado 2.25. Aquí tenemos esto. Entonces ya nomás nos restaría sumar esos 2.25 más JK, que era 8.25, lo cual nos da como resultado 10.5 kilonewtons, lo cual sería de una barra de compresión ahora. ¿Por qué digo esto? Porque está en el sentido negativo de las X, es decir, sería de acá, desde D hasta C, está apuntando hacia el nodo, es una compresión. Y con esto sería todo. Ya simplemente tendría aquí la solución de las tres barras con CD una compresión de 10.5 kilonewtons, CK una tensión, como podemos ver, de 3.75 y JK también una tensión de 8.25 kilonewtons. Y eso sería todo. Muchas gracias.